estás en mí. Hay vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré tu dulce voz. Me guía. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré venir como el amanecer, en mí harás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. La noche acabará, lámpara es a mis pies su verdad, me levantará de nuevo. Puestos los ojos en ti, es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás
hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Está en Él, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. Tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel.
Qué maravilloso encontrarnos una vez más para hablar de las cosas maravillosas de nuestro Dios. Y hoy lo vamos a hacer con lo que encontramos en las Sagradas Escrituras, como es el llamado de Dios. En el libro de Josué, en el capítulo 1, el versículo 9, las Sagradas Escrituras nos dicen de la siguiente manera: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Los llamamientos a veces tienen lógicamente una expectativa, y cuando es de parte de Dios, a veces sentimos un poco de temor. Por eso es importante saber que todos hemos sido llamados con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Él y por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Podemos tener temor frente a eso que ha hecho el Señor, pero recordemos que estamos aquí para, con la ayuda de Él, ser los mejores cada día. Todo aquel que ha sido llamado, se le pide que dé, o sea, que entregue todo lo que hay en su vida. En este esfuerzo, la Biblia nos enseña varias cosas. Que le pidamos a Dios las fuerzas del búfalo, el coraje del león, la visión del águila y la mansedumbre de la paloma. Así que de esta forma vamos a escuchar el mensaje en este día, en labios de la pastora Liliana Zamboni Molineiro. Agradecemos al Eterno, nuestro Padre Celestial, por el día de hoy. Y en estos tiempos hay un tema muy especial: es no temas, elige ser valiente. Muchos de nosotros nos desorientamos cuando nuestra vida da un giro inesperado. Muchos creemos saber para dónde vamos. Pero cuando algo se sale de su curso, se enfrenta a una resistencia e inclusive a un rechazo. Todos creemos tener el control de todo. Y todo lo que nosotros hacemos, pensamos que es lo mejor y que nadie más tiene una mejor idea. Pero, ¿qué pasaríamos si viéramos la vida desde una luz diferente? ¿Qué pasaría si no fuera necesario, o tal vez estaríamos pensando que tenemos el control de todo en todo tiempo, o que todo depende de nosotros? ¿Qué pasaría si la vida tiene más cosas, o el mundo tiene más cosas de las que no somos conscientes? Al ver desde una perspectiva diferente la providencia divina, la providencia de nuestro Padre Celestial, nos damos cuenta de las cosas importantes que puede haber en eso que podríamos decir que está oculto, o en eso que probablemente no podríamos captar a primera vista en cualquier situación. ¿A qué le tenemos miedo? He escuchado muchas respuestas. La que un día me pareció muy simpática es: le tengo miedo al miedo y le tengo miedo a todo. Ay, gosh. En ese momento, cuando yo escuché eso, pues como que me salió una sonrisa. Pero ¿a qué le tenemos miedo realmente? Le tenemos miedo probablemente a no tener control de las cosas. Le tenemos miedo probablemente a lo desconocido. Le tenemos miedo a la responsabilidad. Le tenemos miedo a decir un no a alguien. Le tenemos miedo al fracaso. Le tenemos miedo al rechazo. Le tenemos miedo al compromiso. Le tenemos miedo. Nos podríamos quedar mucho tiempo probablemente buscando a qué tenemos miedo, para al resultado ver que le tenemos miedo prácticamente a todo. Hasta empezar a caminar o dar el primer paso para alcanzar nuestros sueños, también le tenemos miedo. Pero quiero ver, y antes de empezar, quiero hablar un poco sobre la definición del miedo.
y lo voy a leer. Temor. Vemos en la concordancia Strong, en el hebreo, el 3374, que es Yura, y en el griego 5401, que es Phobos. Y prácticamente significa huida. Huida por temor. Podemos ver que es una reacción afectiva ante una amenaza y trata de escapar de aquello que se considera arriesgado o peligroso. Esta emoción natural nos protege de un peligro real o un peligro imaginario. Hasta imaginario, imagínense. Imagínense esas personas que le tienen miedo a un animal que prácticamente es inofensivo. Ese miedo se da ante un poder que es muy superior, que vemos que podría ser una potencia amenazante a una persona de alto riesgo. Y aquí podemos ver el verbo yirá de la palabra yaré. Y vemos que es el 3372. Ese miedo a esa persona de alto riesgo podemos ver que más es dirigido a un poder reverencial. Y esto lo vemos más que todo en la relación de Dios y hombre. Es la actitud prácticamente con que una persona reconoce el poder y la condición superior de esa persona a quien debemos respetar. También lo vemos en cuanto al hombre. El hombre es para el reino animal un poder dominante y lo podemos ver en el Génesis 9:2. ¿Y saben qué? Lo quiero leer. No lo tenía preparado, pero lo voy a leer. Génesis 9:2. Y dice: todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirán de alimento. Yo les doy todo esto. Ahí también se ve en cuanto al hombre. Y la palabra en el original aquí vemos que es moré. Lo vemos también en Génesis 1 del 28 al 31, cuando Dios le dice y dominarás, ¿cierto? La vivencia de Dios como poder extraordinario y tremendo produce en el hombre un temor. Sin embargo, la Escritura dice que hay un balance, porque esta manifestación poderosa de Dios igual siempre va a producir miedo en el hombre, pero Dios siempre hace que haya un balance para que precisamente no huyas, como habíamos hablado de la definición anterior. Este temor que viene de Padre Celestial suscita dos cosas: temor como atracción. Y el temor, ya habíamos dicho, que es una señal de respeto por parte del hombre de algo superior o de un poder superior a él. Mientras que la atracción, porque podemos ver que cuando Dios se manifiesta de manera poderosísima, a nosotros también nos asombra y sentimos como, a pesar de que queremos como dar un paso atrás, nos quedamos asombrados y maravillados de ese poder que sale y se refleja. Pero esta atracción es el polo amante del poder que se puede manifestar. Para que no pase uno sin el otro, Dios siempre hace como un stand-by. Y dice: no temas, no temas. Y ese no temas lo encontramos desde el principio hasta el fin de las Escrituras sagradas. Tanto así que ese no temas dice en la literatura y también dice en la Biblia que está casi más de 365 veces en la palabra. Sería un no temas por cada día del año. ¡Wow! Dios sabía que nosotros siempre íbamos a tener esa emoción de miedo
ante cualquier cosa en la vida y especialmente ante ese poder hermoso de nuestro Padre Celestial. Dios siempre toma esa iniciativa para evitar que el hombre sienta un dolor, un temor paralizante, un temor de pavor, un temor que te haga temblar, un temor que te haga dar un paso atrás o que te haga huir. Y lo transforma en un temor reverencial ante nuestro Padre Celestial. Vemos que el primer temor que nos manifiesta la palabra del Señor es el temor que vemos en Génesis 3:10. Precisamente fue un temor que se dio en el Gan Edén, precisamente por el pecado del hombre. Entró el temor. Fue donde se rompió ese lazo filial o ese lazo de confianza entre Dios y el hombre. También lo podemos ver en Éxodo, cuando en el monte Sinaí Dios habla y el pueblo de Israel escucha un tremendo relámpago, un tremendo estruendo. Y ellos lo que quisieron fue alejarse. Pero Dios dice: no temas. Yo les hablo simplemente para probaros, simplemente para saber dónde está tu corazón, simplemente para que haya un respeto entre tú y yo. Así que este temor es un temor que no nos lleva a la huida, sino es un temor que va a evitar que nosotros o el pueblo de Israel en ese tiempo pecara. Es un temor que nos lleva a la reverencia, al reconocimiento y al respeto de una divinidad. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y lo encontramos en los Salmos, en los Proverbios, en Eclesiastés y hasta en Job. Aquí se entiende que el temor es necesario y es beneficioso. Sentir temor es preventivo y es un salvaguarda para los que creemos en nuestro Padre Celestial. Nos ayuda contra la transgresión. Así como el dolor es parte de la condición humana, es el temor un aspecto vital de la vida religiosa, como lucha por mantenerse alejado de todo aquello que sea pernicioso y que sea peligroso y atente con la ley divina. El temor no excluye el gozo, el temor no excluye la confianza y el respeto por la ley de Dios. Y eso se encarga nuestro Padre Celestial. Pensemos un poco en la historia de Moisés. Quiero que vayamos a Éxodo 3, del 11 al 15. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, que les respondo si me preguntan: ¿cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas: yo soy me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés: dile esto a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Ustedes recuerdan que cuando Moisés salió de Egipto, él asesina a un egipcio precisamente por defender a un hermano hebreo. Sale a la tierra de Medián, ¿cierto? Allá se encuentra y conoce a su esposa Séfora, allá también su suegro
Yetro, que también hace parte importante de ese crecimiento que él tiene en el desierto, ¿cierto? Y él empieza a hacer un trabajo como pastor de rebaño. Cuando Dios le hace un llamado, Moshe empieza a dar muchos pretextos. Tenía miedo Moisés. Y uno de esos pretextos era que tenía miedo pasar por encima de su hermano Aarón. Aarón, que había estado con el pueblo mucho tiempo y había sufrido con ellos. Ese era uno de los miedos que él tenía, pasarse por encima de su hermano menor. Y hay una parte muy importante y que quiero recalcar. Tanto miedo tenía Moisés que en el Éxodo 4 dice: envía por medio del que debes enviar. Pero eso también muestra que él no confiaba ni siquiera en sí mismo, en su aptitud para poder sacar al pueblo de Egipto. También conocía un poco la mentalidad de ese pueblo en las condiciones que vivía de esclavitud. Podemos ver en las escrituras, en lo que acabamos de leer en Éxodo 3, dice: por miedo Moisés pregunta, ¿qué responderé cuando ellos me pregunten quién me envió? Además, ¿quién soy yo? Dios responde: ve, porque yo estaré contigo, le dijo mi Padre Celestial. Eye, Asher, Eye, estaré donde estaré. ¿Qué significa esto? Que Dios estará en cualquier dificultad, en cualquier circunstancia, y estará también hoy, así como ha estado contigo y conmigo para los que creemos en nuestro Padre Celestial. Dios entendía claramente la pregunta de Moisés. Dios entiende claramente tus preguntas en todas estas situaciones o en cualquier situación que se presente en un momento específico de tu vida. Él entendía que para nosotros podernos librar, o ese pueblo poderse librar de cualquier Egipto, de cualquier faraón o pecado que nos estaba oprimiendo, que nos estaba rompiendo, que nos estaba estimulando un temor, un miedo para dar un primer paso. Él lo entendía completamente todo. Recuerde que Dios te examina, recuerde que Dios te conoce, recuerda que Dios, así sea de lejos, conoce tus pensamientos, conoce tus caminos. Él entendía específicamente la condición de cada persona, de cada israelita de ese pueblo. Él conoce la condición de tuya, conoce la condición mía. Él nos conoce muy bien. Él sabe que a veces esa zona de confort, esa zona de la rutina, esa zona de la falsa seguridad no nos permite ni siquiera dar un paso al frente. Y Moisés lo veía con su pueblo. Un esclavo prefiere seguir siendo esclavo a tener que asumir la responsabilidad de la libertad. Un esclavo quiere la vida sin responsabilidades de la esclavitud. Moisés lo sabía. Moisés lo sabía. Y todo se iba sumando. Era un conjunto de emociones. Pero el hombre lo que tiene que entender, lo que tú tienes que entender, es que delante de ese pueblo, que fue un ejemplo para que nosotros miráramos, siempre iba un Dios poderoso que desplegaba toda su fuerza, que desplegaba toda su majestad, que desplegaba
todo ese poder, que todas las naciones alrededor de ese pueblo, que todos los que no tenían que ver nada con ese pueblo, temían acercarse y hacernos daño. Temían porque decían, ¿quién es ese Dios que ese pueblo habla, que ese pueblo alaba, que ese pueblo, en el que ese pueblo cree? Ese es el Dios que tú debes de tener bien claro, que tú debes de tener una convicción fuerte, arraigada en tu corazón, para que nos dé la fuerza suficiente de decir, yo doy mi primer paso. En ese caso, el gran yo soy el que soy, era la esperanza de ese pueblo, era la esperanza y la fuerza para salir adelante. Dios se ha hecho conocer desde el principio de los tiempos de esa manera tan poderosa, tan poderosa. Él siempre ha estado y estará contigo. Yo te pregunto, ¿qué hace tan fuerte esa condición de no querer o de no poder salir precisamente de ese dolor o de esas circunstancias que te atan? Unas circunstancias que te tienen esclavizada, unas circunstancias que te quiebra, que te rompe, como era el pueblo de Israel en esos tiempos de Egipto. Era tanto la esclavitud que los golpeaban, que los quebraban, que se enfermaban. ¿Qué lo hace tan fuerte? Si fuera que sacaras algo con eso, uno dice, preferiríamos estar en esa esclavitud. Prefiero estar en ese dolor. Yo te animo a que salgas de eso. Es muy triste saber que alguien necesita una ayuda y la respuesta es, no lo voy a hacer. Estoy cómoda en esta situación. Es lo único que yo conozco. Es lo que más o menos yo puedo manejar. Y se quedan como en esa zona de confort. Ya conozco esto, aquí me quedo, lo sé, sé cómo manejar esta situación, pero de ahí tú sabes que nunca vas a salir. El pueblo de Israel estaba en Egipto y no le era suficiente ser un sadí, un justo, ser una persona misericordiosa, un gesed. No le era suficiente leer esas escrituras en las que ellos se apoyaban o lo que ellos recordaban de quién era su Dios. No le era suficiente quedarse ahí sentados orando en las noches o haciendo recorderis. Algo tenía que pasar, algo tenía que moverles el piso para que ellos pudieran decir, ok, lo voy a hacer y quiero hacerlos. Quiero hacerlo. Quiero salir. Quiero dar un paso adelante. No quiero tener miedo. Si esto no funcionó, entonces doy un paso. Que eso te motive, que sea la fuerza por lo menos para hacerlo. Dios no podía obligar a nadie. Ustedes lo saben. Es tan respetuoso que Él no obliga, pero es tan bueno y tan misericordioso que se vale de cualquier cosa para que tú puedas dar un paso. Nos ama tanto nuestro Padre Celestial que Él utiliza las cosas, utiliza las personas, utiliza las circunstancias, los eventos, precisamente para hacerlo. Mire lo que dice Jeremías 2, del 1 al 2, para que ustedes se den cuenta que Dios sí entiende nuestros miedos y nuestro corazón. La palabra del Señor vino a mí. Ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor. Recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras que no se podían cultivar.
Israel estaba consagrada al Señor. Era la primicia de su cosecha. Todo el que comía de ella sufría las consecuencias y le sobrevenía la calamidad. Él entendía que era que alguien saliera al desierto, donde no se podía cultivar, donde al salir a ese desierto, donde se pensaba la gente que no había ni comida, ni agua, ni nada, le temían a lo desconocido. Le temían a lo desconocido. Le temían a los que le proponía un riesgo, a lo que proponía un reto. ¿Ustedes creen que Dios no entendía todo esto? Todo lo que se salga de una línea que nosotros hemos trazado, eso produce temor, porque tú no puedes tener control de eso. Eso produce temor, porque tú no sabes qué responsabilidad va a traer eso. Miren, había una vez la esposa de un gran maestro. Ella vivía en los Estados Unidos, en Long Island, y ella tenía por costumbre salir ciertos días al parque a descansar y a meditar. Se subió al carro, le pidió al chofer que la llevara como siempre a ese sitio. Preciso cuando estaba muy cerca de ese parque, había un letrero grandísimo: está en construcción la vía hasta el parque. El conductor le dice: ¿qué hacemos? Y ella le dijo, se quedó pensando un rato y dijo: desvíate, toma otro rumbo que nos pueda llevar al parque. Inmediatamente su conductor se desvió. Cuando iban pasando por una calle que queda detrás de ese parque, tenían que pasar por ahí, ella escucha una mujer que está llorando a grito entero. Se dio cuenta que estaban todas sus pertenencias fuera de esa casa. La esposa del maestro le dice a su conductor: bájate y averigua qué está sucediendo. Él bajó, estaba un cuerpo de policías y él preguntó lo que estaba pasando. Él regresa al carro y le dice: la señora le están haciendo un desalojo por falta de pago de varios meses. Ella le pregunta: ¿cuánto debe la señora? Debía como $7,000. Y él le dice: pregúntele al policía si nosotros podemos pagarle con un cheque personal. El policía le dice: pues si llamamos y vemos que el cheque tiene fondos, le ayudamos a meter inmediatamente las cosas a su casa. Y aquí no ha habido ningún problema. Ella tomó su chequera y firmó el valor de todos esos arriendos que no se habían podido pagar desde antes, y hasta un poco más para que ella se pudiera estabilizar en estos momentos de crisis que tenía esta señora y esta familia por la que estaba precisamente pasando. Fue y le entregó, y antes de que la señora se diera cuenta precisamente de lo que estaba pasando, la señora a la que estaban desalojando, la esposa del maestro le dice a su conductor: vámonos pronto, yo no quiero que ni ella ni parte de su familia se dé cuenta lo que acaba de pasar en este mismo instante. El conductor inquieto le pregunta a la esposa del maestro: ¿qué la llevó a pagar una suma tan grande por una persona que ni siquiera ella conocía? Ella le responde: cuando vi ese panorama, recuerdo o vino a mi mente algo que hacíamos con padre en el parque. Y precisamente cuando hablábamos de un tema que era específico sobre la divina
providencia de nuestro Padre Celestial pasaba algo inusual, cada cosa tenía un propósito. Yo siempre he dicho, y con mi esposo, que en el movimiento está la vida. Hay algo que hay que hacer. Dios está en todas partes y en cada evento. Dios está en los sitios donde creemos que no está, o en los momentos en que creemos que no está. Dios siempre está contigo. Y quiero leerles en Deuteronomio 2:7. Bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto durante estos 40 años. El Señor su Dios ha estado con ustedes y nunca les ha fallado. Dios está contigo. Contigo. ¿Tú estás con Dios? ¿Tú estás con Dios? Todas las noches yo le oro al Padre y le digo: Señor, gracias por este día hermoso que tú nos has dado. Gracias por la vida que me diste. Guárdame en esta noche que voy a descansar. Dame la oportunidad de un día más de vida. Quiero ver tu hermosa presencia. Quiero disfrutar de la forma como tú te mueves. Yo reconozco en mi corazón que tú eres el Rey de mi existencia, que tú viniste a mi vida y te quedaste impregnado y te quedaste como un sello que fue hecho por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por estar en mi vida, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Gracias por hacerme vibrar. Gracias también por tener tanta fe en mí. ¿Sabes por qué Dios te da un día más de vida? A veces tú crees que controlas el día siguiente. Tú puedes hacer una lista completa de todas las cosas que tienes que hacer y no está mal. Pero te apuesto que el 80%, el 100% de esa lista hace estrés. Porque al final de todo, el que tiene control de toda nuestra vida es nuestro Señor. Y lo podemos ver en este tiempo. Vivo para hacer la voluntad de Dios. Porque me di cuenta que haciendo la voluntad de mi Padre es lo mejor que puede hacer Dios por nosotros para que tengamos una vida llena de victoria, que a pesar de que podemos tener dificultades y desvíos y miedos, dice el Señor que todas las cosas nos ayudan para bien. Tenemos al Dios poderoso. Tenemos al Dios que con solo una palabra Él creó el universo. Que todo lo que tenemos es porque Él nos lo entregó todo para que tú pudieras disfrutarlo y tener una vida plena. Pero recuerda, ¿quién es tu creador? ¿Quién es tu Dios? ¿No crees que es suficiente con Él para no tener miedo? Lo que nos hace diferentes de todo el pueblo que está allá afuera es que Dios va delante de nosotros y nos hace ver cosas maravillosas. Míralo tú. Todo a nuestro alrededor se dan cuenta que eres diferente. ¿Qué tienes? ¿Qué te hace diferente? Estabas en esta dificultad y aún así tienes una esperanza poderosa.
Lo que tú tienes, yo lo quiero sentir. Y como yo siempre digo, espero que ese Padre que yo tengo y ese Padre que tú dices tener, espero que sea el mismo que yo tengo, porque estoy completamente convencida que sin Él no estaría en este momento aquí. Los animo que en el Señor ustedes se levanten y hagan la diferencia. Sé que los tiempos no son fáciles, pero en estos tiempos es cuando nos levantamos y mostramos quién es el Dios que nosotros tenemos. El Dios que en un momento probablemente permitió que esto pasara, pero para que te levantaras y dijeras quién es ese Dios que te acompaña delante de ese desierto y que te saca en victoria y que tiene un propósito y que te da vida. Eso es hermoso y eso es grandioso. Señor, te doy gracias por este día. Te reconozco como mi Rey y mi Señor. Gracias por estar en mi vida. Y gracias por ayudarme si en algún momento, Señor, yo no doy un paso. Te pido que nunca sueltes mi mano, Señor. Te pido que me hagas fuerte en ti, Señor. Te pido que nunca alejes tu presencia de mí. Y yo te agradezco, Señor. Te agradezco por todo lo que has hecho y me has mostrado, Señor, tu poder hermoso y maravilloso, tu amor hermoso y maravilloso, y por ese amor que tienes por mí. Te alabo y te glorifico. Pon en mi corazón ese deseo hermoso de hacer tu santísima voluntad, porque sé que tú, lo que tienes para mí, es lo mejor. Gracias, Señor. Amén y amén. Me encuentro perdido en palabras, confunden a mi corazón. Nublado se torna el camino, mis pies me han fallado, Señor. Me encuentro perdido en silencio, buscando de tu dirección. En medio del valle de sombras, mis manos levanto, Señor. Sé que estás aquí, escuchas mi latir. Traes paz en el terror, traes paz a mi corazón, trae más de ti, Santo Espíritu. Traes paz en el dolor, traes paz a mi corazón, trae más de ti, Santo Espíritu. Tu voz como brazo interrumpe, silencias tormentas en mí. En medio de la oscuridad, mi alma descansa en ti. Tu voz como trueno interrumpe, escucho la lluvia al desierto invadir. Enfrento mis miedos confiando que tú vas delante de mí. Sé que estás aquí, escuchas mi latir. Sé que estás aquí, escuchas mi latir.
cada despertar. Tú no te vas. Agradecemos al Eterno, nuestro Padre Celestial, por la palabra hermosa del día de hoy. Les recuerdo que los días miércoles a las 7 de la tarde tenemos estudio bíblico, panorama bíblico. Los sábados a las 4:30 de la tarde tenemos porción bíblica y los domingos, como hoy día, a las 11 de la mañana tenemos el mensaje familiar. Gracias por estar con nosotros. Doy también gracias al Eterno por su generosidad y por la fidelidad para con esta casa. Que Dios los bendiga, que Dios los proteja, que Dios los multiplique y que su corazón esté lleno de su shalom. Bendiciones.